Bueno, entonces buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las prácticas de enseñanza y aprendizaje en la educación rural, un trabajo que está orientado por Edgar Nope y por Wilmer Garzón, dirigido a la asignatura de Educación e Interculturalidad. Bien, buenas noches. Vamos entonces a empezar con definir qué es la educación rural y cuál es su importancia para el desarrollo del país. La educación rural se refiere a un proceso educativo que se desarrolla en zonas campesinas, indígenas y afrodescendientes, donde el acceso a servicios básicos, la infraestructura, la conectividad y los recursos pedagógicos es bastante limitado en estas zonas rurales. Esta modalidad educativa responde a las necesidades, contextos y realidades socioculturales de las comunidades rurales y tiene como objetivo garantizar una educación equitativa, el derecho a una educación equitativa y de calidad para las poblaciones que habitan estas regiones. ¿Cuál es la importancia de la educación rural en Colombia? Voy a mencionar varios aspectos para poder precisar las bondades de esta educación en los sectores rurales. Primero, garantiza el derecho a la educación de todos. Segundo, fortalece el desarrollo local y sostenible. Además, preserva y valora la diversidad cultural, contribuye a la equidad social, previene el desplazamiento y la migración forzada y es clave para la construcción de la paz. Bueno, en cuanto al contexto de la educación rural, eh, carece de varios aspectos. Uno de ellos es la baja densidad en población, por lo que a veces los estudiantes o los grados tienen que ser unificados. De la misma vez los docentes tienen que brindar varias materias, varias asignaturas. Predominan mucho los espacios abiertos, donde trabajan sobre granjas, campos de cultivo, bosques, montañas, así como se puede observar en las imágenes. Mm, Su economía se basa en el sector primario, que normalmente se centra en la agricultura, la ganadería y la pesca y explotación de recursos naturales. Por otro lado, la infraestructura, como bien lo decía anteriormente, se origina en espacios abiertos donde no tiene una infraestructura adecuada ni equipadas con herramientas de alta tecnología o tecnología que pueda sustentar la formación de cada niño o cada joven dentro de este centro de estudio. Mm, las comunidades también tienden a ser muy pequeñas, mm, tienden a vivir en casas individuales, lo mismo porque están a kilómetros de ciudades principales o de carreteras principales, destinadas a veces a ser pueblos pequeños o veredas. Y lo que más se resalta es el tema de la conexión en el campo y con la naturaleza. Entonces, es un contexto muy ambiental, pero poco tecnológico y que lleva a ser muy de la mano un trabajo de campo. Gracias, Andrés. En cuanto a las prácticas de enseñanza-aprendizaje en estos sectores rurales, es importante mencionar que se adaptan a las necesidades del entorno. Vemos, por ejemplo, el aprendizaje activo y participativo, donde se aprende haciendo. Allí todos los elementos del entorno se integran al proceso de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje basado en proyectos locales y productivos, como lo son las huertas escolares, la cría de animales y el reciclaje. Esto hace parte de los proyectos pedagógicos que se desarrollan en estos ambientes educativos. Está
el aprendizaje basado en la comunidad, donde se adaptan los contenidos curriculares a las realidades del entorno, como por ejemplo las prácticas agrícolas, los saberes ancestrales y la cultura local. Está la escuela nueva para niños, niñas de básica primaria a través de aulas multigrado, donde un docente atiende a niños de diferentes edades y de diferentes grados escolares. Esto como parte de la escuela nueva y se da como parte de la metodología el trabajo colaborativo y la tutoría entre pares. Está actualmente llevándose a cabo la implementación y cualificación de los modelos educativos flexibles, más conocidos como las MEF, que son estrategias de educación formal con enfoque territorial y flexibilidad curricular, diseñadas especialmente para la población o para las poblaciones que presentan cierto grado de vulnerabilidad al derecho a la educación o que está en riesgo de deserción escolar. Está el programa de aceleración del aprendizaje y caminar en secundaria, dirigido a jóvenes en extraedad, esto con el fin de poderlos nivelar y facilitar su permanencia o reingreso al sistema educativo. Listo, gracias, Edgar. Bueno, en esta siguiente vamos a hablar sobre el tema de los enfoques y metodologías pedagógicas aplicadas. Para hablar de metodologías, tenemos que hablar em, de la metodología, la pedagogía bancaria, donde nos habla Freire, que va destinada, o bueno, se asocia mucho con el tema de un tema de dominación por parte del docente o el instructor que está en el aula. Entonces, los estudiantes no tienen una capacidad crítica ni tampoco es tenida en cuenta. Después llega la pedagogía intercultural crítica, dada por Walsh, donde ya nos habla de proponer un diálogo en donde se tiene en cuenta a los estudiantes y también se le da esa participación activa para poder crear conocimiento y ese conocimiento no se vuelva individual, sino sea algo colectivo, basado también pues en la experiencia de sus entornos y como bien lo decía, más que tenemos trabajo un espacio abierto, poder nutrirse dentro de ese mismo entorno. También por otro lado, la pedagogía intercultural crítica nos habla de descentralizar el saber escolar, sabiendo que el aula no es el único medio de aprendizaje, sino está el territorio, está la comunidad, está la historia oral, están los rituales, las prácticas cotidianas, bueno, entre otras, que se desenvuelven alrededor de estas comunidades y dentro de estas zonas. Mm, También es importante hablar de los enfoques que encontramos en la interculturalidad y entre ellos está o están definidos el tema de la educación artística, la educación ritual, el aprendizaje, la narración oral y el aprendizaje comunitario, eh, nutriéndose y resaltando mucho el tema del medio ambiente, siendo un gran aportante para el crecimiento y a la misma vez no solamente del individuo, sino de una comunidad y algo colectivo. Bueno, es importante tener en cuenta unos retos y unos desafíos que propone la educación rural y a la vez destacar algunas buenas prácticas. Dentro de ellas es importante prevenir la rotación de docentes del sector rural. Eh, pues hay bastante deserción de los docentes debido a las condiciones en las que desarrollan sus actividades escolares. Otro reto actual es importante promover y fortalecer las redes de apoyo entre docentes rurales. Además de esto, integrar a la propuesta educativa
el acompañamiento psicosocial a los niños, niñas, jóvenes y sus familias en estas comunidades, de acuerdo a las situaciones que emergen de la convivencia y también de los problemas de violencia, sobre todo cuando estas comunidades se encuentran inmersas en el conflicto armado. Y es importante hacer una formación al docente de manera contextualizada a las necesidades reales de estas comunidades y de manera continuada. Listo. Entonces, como retos, también tenemos el tema del acceso desde infraestructura hasta mejores recursos tecnológicos que permitan el avance y, y mejor soporte a la educación de estas zonas rurales. Em, Como bien lo decíamos, son problemáticas que se vienen presentando a pesar de que el PER viene haciendo fortalecimiento desde el 2006, haciendo un acompañamiento, pues igual a la fecha sigue habiendo deficiencias y carencias para poder fortalecer estas zonas. Es importante como recomendación no solamente tener, como decías, un apoyo psicosocial, sino un equipo interdisciplinario que haga un acompañamiento permanente, mm, tanto a los estudiantes como a las docentes, que se le reconozca también esta labor a los docentes que les brindan las veredas y zonas como líderes comunitarios. Entonces, a medida que se va involucrando, se va a tener una mejor participación y se está trayendo más al contexto moderno, estaría más equitativo y más equilibrado la educación dentro y fuera de las ciudades principales. Bien, muchas gracias, Andrés. Listo, Edgar, muchas gracias. Esto era parte del trabajo, el cual orientamos las prácticas de enseñanza y el aprendizaje en la educación rural.